gracias por estar acá. La verdad es que me emociona ver tantas caras del primero, alumnos, por los cuales más que nada se generó la charla, que en su momento cuando hicimos el primer ascenso, hicimos una pequeña charla para los alumnos de Mística, y el año pasado, cuando Poche le hizo el segundo ascenso, Fabio Pochettino se llama, pero bueno, en la familia Mística es Poche. Muchos alumnos pidieron la charla para que él contara su vivencia, y bueno, después de un año lo logramos concretar, así que para mí era muy importante que estén los alumnos, ¿no? Porque fueron ellos los que promovieron esto. Y por otro lado, bueno, para mí es un honor, acá hay un montón de gente maravillosa, de grandes montañistas, que estén hoy acá para mí es un honor, y sé que para mis compañeros también, como los Dinos, allá, Eliseo, Taco, pioneros del montañismo argentino. El señor Álvaro Anes, también escalador, montañista. Otro honor. Un escalador que no sé tu nombre, Gustavo, que Gustavo fue profe mío en el 2009. Y de él también. Gracias. Gracias a todos por estar presentes. Bueno, alumnos que hace rato que no venían, que vuelven, y es un honor, la verdad, compartir un poco de montaña. Y que se pudo hacer gracias a que nos prestan este lugar. No, pará, no llegué todavía ahí. Me dice que hable y no puedo hablar. Sí. Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecer. Meli, gracias. Meli es la directora del Centro Colegiales, que viene amagando que va a venir a entrenar porque ama la montaña, pero hasta ahora nunca se inició, y la verdad es que generosamente, muy generosamente, me presta el espacio. Por eso yo pido una colaboración para el centro, ¿no? Por lo menos para cubrirle la luz y la limpieza. Totalmente desinteresadamente me presta el lugar, así que bueno, le estoy infinitamente agradecida, si no, no podríamos generar esto de otra manera, ¿no? Si no, habría que cobrar entrada, que no es la intención. ¿Puedo hablar? Sí, alumno. Y decir que lo hacen, todo esto que ven construido, lo hacen a pulmón, juntando dinero, vendiendo cosas, sí. Nadie les da nada. Sí. Así que bueno, infinitamente agradecida al centro. A Gustavo, que es otro personaje que me hizo conocer la montaña, que muy generosamente también está oficiando de técnico audiovisual, que a mí me libera un montón en ese sentido, y aparte, bueno, él va a filmar todo para subirlo después al canal de YouTube y que esté también disponible para la gente que no pudo estar presente. Por otro lado, agradecer, que no pudieron estar hoy presentes, pero agradecer a Macalú, indumentaria de montaña, marca nacional, que en cada evento que hacemos nos están acompañando, y hoy nos dieron unas remeras para sortear al final de la charla, así que también enormemente agradecidos a Macalú. Y esperen que voy a mirar mi machete, porque no me quiero olvidar de nadie. A todos mis místicos que mandaban lo que yo enviaba, lo reenviaban a sus contactos para promocionar la charla. Y de los que vamos a hablar hoy, un agradecimiento especial a Juanchi, que hoy es el cumpleaños de su mamá y está acá, él se va a ir un ratito antes, pero gracias por estar, Juan. ¿Tiene prohibido tocar un número? Sí, no, tiene que irse antes de sacar los números. Y bueno, les cuento, antes que nada, esta expedición, que fue la primera expedición, estuvo compuesta por, éramos 5 integrantes, 4 de Buenos Aires y un quinto de Catamarca, de los cuales acá en Buenos Aires ahora somos 3, que es el señor Juan Martín Lamouret, Juanchi, el señor Eduardo Roque Cibulowski, Cibu, pero que no quieren pararse acá de este lado. Así que bueno, ellos desde ahí irán acotando. Cállate. Les cuento. Esto es un sueño que apareció sin ser buscado y sin darnos cuenta, o sin darme cuenta en realidad, porque fue un poco esa foto la que impulsó a todo esto. En el 2017 se empezó a gestar sin saberlo. Fuimos con Cibu y otros compañeros, habíamos ido a Catamarca, no me acuerdo a subir qué,
Y como parte de la aclimatación estaba subir el volcán Bertrand, que es este donde estoy sentada yo. Todo este es el cráter del volcán. Voy a apagar la luz, apaga la luz, sí, así se ve mejor. Bueno, fuimos a aclimatar y como parte de la aclimatación a subir el volcán Bertrand, que es un volcán al que yo ya había subido, pero fue el día que lo había subido, fue un día de mucho viento, pero mucho viento, donde así como llegamos, nos acostamos sobre la piedra, miramos el volcán y nos pegamos la vuelta, y a mí me quedó esa imagen grabada, y yo dije, qué cumbre increíble, yo nunca había estado en un volcán donde, nada, se ve el cráter completo. Como les dije a muchos de mis alumnos místicos, para mí es la cumbre más hermosa de todas las que subí en Catamarca. No me avances, Gustavo. De las más hermosas que subí en Catamarca. Y bueno, en este caso, en el 2017, pudimos darnos el gusto de llegar tranquilos, almorzar. Y algo que caracterizó esta salida es que todos los días nevaba. Tipo 5 de la tarde nevaba, con lo cual conocimos un paisaje que ya estábamos acostumbrados a ver, que habíamos ido varias veces a verlo blanco, ¿no? Y como yo me quedé enamoradísima, ahí yo estoy sentada en el cráter con los piecitos colgando, visualizo este cerro. Y yo dije, eso es igual que esto, ¿no? Se ve un cráter perfecto negro y todo nevado, que en otros años, la vez anterior que había subido, como estaba todo marrón, como suele ser allá el paisaje, no lo había notado. Lo llamo al chango chico, Eduardo Salas, catamarqueño, amigo catamarqueño, gran guía de montaña, geólogo, que conoce un montonazo la zona, que estaba ahí en la cumbre con nosotros. Digo, che, chango, ¿conoces ese cerro? Me dice, no tengo idea, nunca lo había visto. Bueno, y ahí quedó esa imagen grabada en mi cabeza. Perdón, pero aparte la gran incógnita es que nosotros veíamos un cráter. Veíamos un cráter. Sí. Bueno, eso fue en febrero del 2017. En noviembre del mismo año, 2017, vamos a Mar del Plata, al cumpleaños de Laura Pistone, que es la esposa de Guillermo Almaraz, seguramente muchos lo conocen, enorme montañista argentino, creo yo, el mayor conocedor de Catamarca, que ha escrito varios libros al respecto. Y fui con la foto. Él es muy loco, un investigador muy loco, que al estilo acá Marcelo Limnowski, otro gran historiador, le encanta averiguar, investigar, leer. Cuando le muestro la foto me dice, no tengo ni idea qué es eso, pero yo te voy a averiguar. Nos fuimos de Mar del Plata, volvimos a Buenos Aires y al otro día me llega un correo, y esta foto, ahora sí, Gustavo, donde me dice el nombre de cada uno de los cerros, y ese, el que tiene la B corta, que es el Cerro Mística, me comenta que hasta el momento no tenía censos, que podía ser que se encontraran en la cumbre unos pilotes de madera pintados de rojo por la mitad, que si eso estaba era porque lo habían pisado unos bolivianos para hacer, bueno, ya me olvidé la historia, ¿no? La verdad, y busqué el correo y no lo tengo más, pero bueno, como que no habían sido montañistas, pero que ya, si eso estaba en la cumbre es porque ya ese territorio había sido transitado por hombres, por humanos. Bueno, y él me dice, ¿y qué tal si no lo suben y lo bautizás bueno, él ahí por eso le puso Massa, me dice, le pones Cerro Massa. Le digo, ¿cómo voy a subir un cerro y le voy a poner mi nombre? Sonó como totalmente ridículo, pero ahí se me encendió y dije, sería maravilloso, primero, ir a un cerro, primero para ver si alguien lo subió, y si nadie lo subió sería más maravilloso todavía, y ponerle en honor al grupo de entrenamiento Mística, Cerro Mística. Y ahí ya está. Ahí me subí a la moto, ¿no? Y empezamos con mensajes de ida y vuelta con Guillermo, con Almaraz, él me dice que no, pero fue el motor de todo esto, porque si él no hubiese tirado esa idea, a mí jamás se me hubiese cruzado por la cabeza subir por primera vez una montaña, ¿no? Es como que, no sé, para mí esas cosas son para los
los grandes montañistas. Y bueno, pero me picó el bicho y dije, sería espectacular. Y a partir de ahí, bueno, empecé a investigar un poco al respecto, en función de lo que me mandó Guillermo con el Google Earth, pero bueno, mi pata débil en el montañismo era la orientación. La sigue siendo igual. Pero bueno, eso me impulsó a hacer un curso de navegación terrestre en Azimutrek para entender cosas que para mí eran de otro idioma, como cartografía, GPS. Pasa, Gus. Y así fue como, bueno, empecé a trazar y a dibujar. Guillermo, por supuesto, me había pasado coordenadas, lo cual me colaboró un montonazo. Y después con el Chango Chico, que él tiene muchísima experiencia, terminamos de cerrar la carta del Cerro Mística. Yo desde acá veo todo borroso, pero ¿se lee? Sí, sí, se ve. Es este, ¿no? Ya no... Sí. Bien. Y después pasa Gus. Ya con el Chango Chico hicimos esta marcación también en el Google Earth para tener más en claro la ruta. Faltaba armar la expedición, bueno, ahí llamaditos a los compañeros entrañables de montaña, y se suma Juanchi y Carolina González, para nosotros Caroleta, que pospandemia se nos fue a vivir a sus orígenes, que es Coronel Pringles, por eso no está hoy acá presente, pero nos mandó un videito. Y allá fuimos los 4 a encarar el ascenso, y por supuesto nos íbamos a juntar en Catamarca con el Chango Chico, que él nos iba a acompañar. Éramos todos principiantes en subir un cerro por primera vez, ¿no? No teníamos esa experiencia. Pasa, Gus. Así que bueno, arrancamos como siempre, partiendo desde casa con la camioneta explotada de equipo. Ella es Caroleta, ahora después ya la van a ver mejor en otra foto. Pasa, Gus. Y distinto a otros años que nos íbamos a aclimatar directamente a Catamarca, decidimos ir a la localidad del Salto, en Mendoza, a la casa de un amigo que había construido ahí su refugio, y a conocer la quebrada del Salto, ¿no se llama? Donde está el refugio Yaniglia. Bueno, sucedió que en el viaje de ida en la camioneta se rompió la camioneta, así que encaramos la quebrada, sabiendo que Sibu iba a ir solamente hasta el primer campamento y después se tenía que bajar para ir a arreglar la camioneta. Así que pasamos. Fuimos hasta el primer campamento, que se llama Salto de Agua, donde hay una cascada hermosa. Pasamos, hicimos noche. Ahí, sí, calentitos, eso sí, calentitos. Y al otro día, Sibu volvió, volvió y nosotros seguimos camino al Yaniglia. No teníamos ni idea, no conocíamos la quebrada, fuimos con un librito ahí que nos fue orientando. Pasa, Gus. Seguí, porque estas son todas de él. Y ahí llegamos al refugio Yaniglia. Armamos nuestro campamento. Y bueno, siempre algo que caracterizaba nuestras salidas, pasa, esto era en diciembre, esto era en noviembre del 2018. Al otro año de que Guillermo Almaraz pasó él la pasó en noviembre del 17 y esto fue en noviembre del 18. Para ¿Sí? entrar ahí hay una casilla que hay 2 chicas porque es privado, entonces pagabas algo y te preguntan cuándo volvés, un teléfono te dan para llamar por si pasa algo, y ahora para ir, que ahí se sube creo que el Santa Elena, para ir tenés que ir con guías, o sea no te dejan entrar. Bueno, algo que sucedía mayormente cuando salíamos juntos, que hemos hecho muchas salidas con Juanchi y con Caroleta, es que a Caroleta le cuesta un poco aclimatar. En el campamento del Salto había pasado una muy buena noche, nos instalamos acá en el Yaniglia y bueno, y empezaron las malas noches. Sí. La intención era salir a subir algo por la zona, pero bueno, la verdad es que fueron 3 días, ¿no, Juan? 3 días arriba. 3 días ahí para aclimatar y todos los días Caro se levantaba muy mal, así que
3.000 y alguito. Ahí para las alturas lo tenemos a Limnoski. ¿Cómo? Estaba limpito, ahí habíamos limpiado y hay una pirquita alrededor. Sí, sí, es todo piedra. Lo que pasa es que Pasa, en ese refugio está lleno de ratas, eso. Sí. No conviene parar en el refugio. El refugio que era para comer solamente, pero dormimos en la casa. Sí. Por suerte que nos tocó un clima hermoso, así que si bien no pudimos movernos mucho, del campamento, las cumulus-limbus de Juan, pudimos la verdad que disfrutar del paisaje. Para los que no conocen, este es el dique Potrerillo. Es un balcón espectacular como el del campamento El Salto de Vallecitos, ¿no? Es un lugar hermoso. Ya quedarse ahí valió un montón la pena. ¿Pasa, Guse? Sí, no, unos paisajes hemos visto, la verdad que... Pasa, Guso, pasa... Y ahí estábamos ya emprendiendo el camino de regreso a la localidad del Salto para encontrarnos con Sibu y continuar el viaje a Catamarca. Caro, la verdad es que no lo pasó bien ningún día. O sea, sí. Ella se acostaba, no dormía en toda la noche, se levantaba agarrándose la cabeza del dolor, vomitaba. Pero lo mágico era que a las 12 del mediodía, al revés que la Cenicienta, a las 12 del mediodía estaba espectacular. Estaba increíble, pero increíble, como si nada le hubiese pasado. Entonces, es una gran estrategia que usa para que laburemos nosotros. O sea, nos descolocaba un poco. Dale, claro. No. Y ahí continuamos, mejor dicho, el camino hacia Catamarca, que por primera vez decidimos ir por San Juan, por Barrial. Uspallata y Barrial. Claro, fuimos hasta Uspallata. Este es el cordón de Ancilta con el Mercedario, una de las montañas más altas, de las 10 más altas que tenemos en nuestra cordillera. Así que un camino nuevo, también una experiencia nueva para los 4. Seguimos. Ahí está el cordón de Ancilta hermoso, el más nevadote, el Mercedario. Continúa, Pasamos por la cuesta de Huaco, en San Juan. Hermoso, por supuesto, hay un mirador, así que paramos a sacar fotos. Seguí. Cuesta de Huaco, en La Rioja. No, de Huaco no, No, perdón, de Miranda. La anterior era la de Huaco en San Juan, esta es la de Miranda en La Rioja. La de Miranda. Cuesta de Miranda en La Rioja. Seguimos. Y llegamos a Catamarca. Primer destino, Fiambalá, donde pasamos, creo que una sola noche ahí, pasamos más que nada para comprar provisiones para llevar al campamento y continuar la aclimatación. Eso es el pueblo de Fiambalá. Seguimos. Ese es el camino que va a las termas de Fiambalá, que están metidas por acá. Esa es Caroleta, ahí está en primer plano. Y acá, la famosa Ruta 60, la ruta que se suele llamar de los 6000, que, bueno, cada kilómetro es maravilloso, no tiene desperdicio, es una ruta de unos paisajes increíbles que a partir de determinados kilómetros empiezan a aparecer las montañas, se empiezan a visualizar las montañas más altas, ¿no? Seguimos. Esa es la cuesta del Orohuasi. Ahí, esto es un dato de color, ahí hizo su tesis de geología el Chango Chico, que es nuestro amigo catamarqueño. Seguimos. Y llegamos a Pastos Largos. Un campamento antes de llegar a lo que sería el campamento base, un campamento que lo usamos para aclimatar. Es una casa de adobe que está abandonada. Mucha gente suele parar ahí para aclimatar, muchos de los presentes han parado ahí para aclimatar. Está enfrente de la entrada al Pisis. Está enfrente del balcón al Pisis, sí. De la entrada al Pisis. Así es por dentro. Puse fotos para los que no los conocen porque me parecía interesante que sepan que existen estos lugares. ¿Pasá, Gus? Bueno, hacemos la carpa adentro por la cuestión de las ratas, justamente, que a la noche aparecen y, bueno, se quieren comer todo.
Así que dormimos ahí adentro. ¿Seguí? Y al otro día salimos a caminar por la zona para aclimatar. Caroleta se empezó a sentir bien, todos felices de que estaba respondiendo bien a la altura, y vos, Juan, también. Sí. Juan Es también. importante de la aclimatación, ¿no? Que a veces la gente no le da bola a la aclimatación y es fundamental. Sí, ese fue uno de los motivos también por los cuales cuando pensé en la charla dije, voy a contar todo desde el principio, ¿no? Porque está bueno para la gente que todavía no tiene la experiencia de ir a la altura, que no es solamente planificar el ascenso a la montaña que uno quiere subir, sino que hay toda una logística previa, ¿no? Para lograr el objetivo de altura, y justamente se trata de esto, ¿no? De la aclimatación, de ir subiendo progresivamente e ir incrementando progresivamente también los esfuerzos. Sí, pasa, Gus. No sé. Ese es bueno, en esa caminata que hicimos sacamos fotos de, acá es donde estábamos acampando, y esa línea es la ruta que lleva al volcán Piscis, que está dentro de los 10 más altos de América. Bueno, esta la puse porque este es un recuerdo. ¿Viste que siempre ganan los sorteos? Bueno, En una época perdida, no ganaba. Dos generales le hizo Caroleta la misma noche a Juanchi. pero general las servidas así, ¿eh? General servida, 2. Nunca vi una cosa así. Entonces que quedó como la gran frustración de Juan. Y ahí continuamos por la ruta de los 6000 a lo que sería el campamento base, que es las grutas en el Paso San Francisco. Ese es el famoso volcán Incahuasi, también dentro de los 10 más altos de América. Esos son todos paisajes que, bueno, a mí me encantan los paisajes y quise compartirles un poquito de lo que se ve en el recorrido de esos 200 kilómetros desde Fiambalá hasta el Paso San Francisco, donde está el refugio de las grutas. Pasa, Gus. Y ahí llegamos. Acá te tendría que tomar prueba, Marcelo Limnowski. ¿Cuál es este? Yo no quiero hablar. Raro que no quieras hablar, mira. Campamento de las Grutas, que bueno, en ese momento estaba regido por Vialidad Provincial, perdón. Y bueno, y ahora... Fue abandonado. En la pandemia Está, fue abandonado y se llevaron todo antes. Se lo sacaron a Vialidad y ahora está abandonado. Se sigue usando, pero bueno, no tiene el mismo cuidado ni la misma higiene que en ese momento, ¿no? Y estas dos maravillas que se ven, volcán San Francisco, de 6000 metros, y el volcán Incahuasi, que tiene 6000, ¿cuántos? Marce, acá ayúdame porque... 6.617. Ahí está. A 4000 metros. El campamento está a 4000 metros de altura. Todo lo que habíamos subido previamente no habíamos superado los 3000. Pasa, Gustavo. Bueno, esas son fotos del campamento. Por este lado es por donde después anduvimos. Por este lado es por donde está el Cerro Mística. Ahí estábamos los 4, recién llegaditos, felices. Los 4 nos sentíamos muy bien, por suerte. Pasa. Ese es el comedor del campamento. Habitación. Control. Y ahí vamos a hacer una pausa. Primera cena de, como es así como tradición en nosotros, llegar y hacer Sibu, ¿no? Sibu, con la ayuda de Juan siempre, que son los dos cocineros de las expediciones, asadito. Y esa noche, para los que conocen a Eduardo Roque Cibulowski, esa noche, sin saberlo también, pasa a Gus, ¿Qué hice? Juanchi saca esta foto, le saca esta foto a Juan, que después de varios años pasa a ser la tapa del libro que escribió de montaña, ¿no? En esa misma expedición, o sea que... Y ahí fue, no me acordaba. Sí, fue también como, no sé, para mí movilizante. Ahora, ¿no? Porque en ese momento nos pareció hermosa la foto, pero nunca imaginamos que iba a terminar siendo la tapa de su libro. Yo iba a ese campamento hace muchos años y no había nada de lo que había, o sea, ahora está gendarmería, bueno, siempre tuvo gendarmería, pero era muy poca gente, me quiere separar.
había muy poca gente, eran 4 o 5 gendarmes, un enfermero y una camioneta. Y bueno, ahora creció un montón y comíamos todos en el puesto de gendarmería o con los de vialidad ahí. Y uno empezó a decir, bueno, este es mi lugar en el mundo. Y todos los años que podía, íbamos a, cuando conocía a ella, bueno, vamos a Catamarca, porque no iba nadie. Se empezó a hacer conocido y empezó a crecer con el famoso Dakar, que ahí se hizo el hotel de Cortaderas, que antes era el campamento original de vialidad cuando se hizo la ruta y Gendarmería estaba ahí. Entonces uno, para subir el Pisis, cuando fui al Pisis, se registraba en ese lugar y después se mandaba, y quedaba el único registro. Eran 3 gendarmes y un enfermero. Y después quedó abandonado. Y con el Dakar fue que se hizo el hotel y se empezó a ocupar mucho más esto. Se ocupó tanto, y con las escuelas de guías, que empezaron a aparecer guías, y que yo entonces, esto lo que era una paz total, después se llenó de gente. Un día llegamos, había tanta gente que nos fuimos a otro lado. Sí. Y ahora con las mineras también cambió, bueno, esto es un tema. Todo un tema. Bueno, y continuamos con la aclimatación. Ya llevábamos 4 días en Mendoza de aclimatación, fueron después 2 noches en Pastos Largos, y acá hicimos 3 noches, sí. No me acuerdo. 1, 2, 3 noches antes de encarar el cerro. Ahí estamos yendo caminando a la base del cerro Falso Morocho, que está distante ahí, está cerquita del refugio, que mide 4.500 metros. Anda pasando que no son todas del cerro. Ahí estábamos subiendo, allá se sigue viendo el campamento. Y la dejamos primero a Caro, que era la primera vez que Caro estaba en Catamarca, y era su primer cumbre en Catamarca, así que le dijimos que vaya adelante. La hermosa Pirca, que los que lo subieron, ¿cómo? Del Falso Morocho, 4.500 metros. Se usa para aclimatar y caminar en el lugar. Porque vas del refugio, vas caminando a la base, subís y bajás en unas horas. Fotos de la vista desde allá arriba, los 2 volcanes que les mencioné antes, el 2 conos. Bueno, yo no soy la mejor para los nombres. Seguramente que varios de los presentes deben reconocer los que están más atrás, pero el paisaje es increíble. ¿Pasa, Agus? Bueno, esa noche tocaba pizza. Así que sí, otra vez manos a la obra, pizza y pan. Pero no era solo para nosotros, sino para los de vialidad y algunos que estaban ahí invitados, o sea, el asado también, ¿no es? Sí, el hecho de ir tantos años, desde el 2011 que empecé a ir con él, íbamos casi todos los años, a veces hasta dos veces al año, y bueno, nos han quedado grandes amigos de vialidad. Y al otro día llegó el Chango Chico, que se sumó a la expedición. En ese momento el Chango era geólogo, no, todavía no era geólogo, estaba estudiando y era acompañante de guías. Bueno, hoy día ya es un gran guía de montaña y también recibido de geólogo. Y al otro día con el Chango Chico fuimos a hacer una caminata. Enfrente del refugio, al otro lado de la ruta, está la laguna de San Francisco. Bueno, esta parte que es la que más me costó de la charla, porque hay unas fotos tan maravillosas de cada paisaje que resumí en algunas, pero es increíble. Para los místicos que se están por ir a Catamarca, para ustedes. Me acordaba de ustedes. Esto es caminando en llano, ¿eh? Pasa, Agus, anda pasando, que son todas de esa caminata. Ese no me puedo acordar cómo se llama. No. El de allá, el de la izquierda, puede ser el Morocho. Tenemos, ahí que fuimos, ya subimos. Ese ahí. es Tenemos el que mirar Morocho, las sí, es el otras. Morocho. Ese es el Morocho. Que hay que aproximarse con camioneta. Hay que aproximarse con camioneta. 1 hora en camioneta. Flamencos, el gran sueño de mi vida era ver flamencos. Y ahí, hermoso.
Pasa Agus, ¿eh? Esa es la Laguna San Francisco. Por aquellas franjas negras por donde íbamos a estar caminando para ir al Cerro Mística. Perdón si son muchas, pero bueno, a mí me encantan estos paisajes. Y fue también muy emotivo como revivir todo, ¿no? Porque la verdad que después que empezó a pasar todo lo que dijo Sibu, que se empezó a llenar de gente y dejamos de ir, y esta fue la última vez que fuimos. Pasa Agus. Creo que hay una más y ya. Eso blanco es sal, ¿eh? Acá empezamos a caminar para el otro lado, que es para el lado que íbamos a comenzar la aproximación al Cerro Mística, donde los colores son muy distintos. Eso amarillo que se ve se llaman coirones, esas son plantas. Pasa, Gustavo, ¿eh? Esa es, bueno, siempre antes de subir la montaña, hacemos una ofrenda a la Pachamama, y como este era ya el último día antes de encarar el ascenso al Cerro Mística, dejamos nuestra ofrenda. Y la cena, que fue tarta, esa fue la creatividad, no sé si tuyo o de Caroleta, Sí, a ver, adivina. de la tarta mística. Bueno, y esta noche también fue una noche donde tuvimos que evaluar o sea, digamos, la logística del ascenso, que si bien el ascenso al Cerro Mística no tiene ninguna dificultad técnica, tiene una dificultad logística, que es que no hay agua, ni nieve, ni penitentes, ni nada para derretir e hidratar. Y como creo que saben la mayoría, la hidratación en la altura es fundamental, fundamental. Con lo cual bueno, ver cómo hacíamos para llevar la menor cantidad de peso de equipo y cargar la mayor cantidad de agua posible. Entonces esa noche decidimos hacer un arroz, porque teníamos solamente una cena para el Cerro Mística. Entonces llevar ya un arroz preparado, cosa de calentarlo nada más, de no tener que llevar demasiado combustible, solamente para un desayuno, y calentar la cena, y evitarnos también paquetito de arroz, paquetito de esto, paquetito de lo otro. Faltó el vino ahí, no está la botella de vino, qué raro, la borraste. No, es que llevaron damajuana, no había botella. Después aparece. Después, espera, vos no te adelantes. Claro, ¿qué hace con Coca-Cola? Les voy a contar algo, esto es... ¿Qué hacen, Maca? Era muy, para mí, que yo no tomo, no bebo, era muy divertido llegar a las grutas, la gente sentada, aclimatando, tomando agua, y lo veían a los muchachos bajar de la camioneta, asados, damajuanas de vino. Era muy divertido, y la gente miraba como diciendo, ¿y esto? Bueno, pero... Una vez, voy a contar una anécdota, no tiene nada que ver con esta salida. Una vez que estábamos ahí, estaba Arcaiz Ibarra. Y es un vasco, también montañista, un salvaje en la montaña. Y un entrerriano que también es guía, que no me acuerdo, Eckerman. Y yo tenía 2 damajuanas de vino para toda la salida, y toman vino esto. Y le digo, bueno, ahí tenés el vino, viste, tomá. Yo tranquilo, al último me levanto, se habían tomado una damajuana. Entera. Entre los dos. No, en serio, ¿no? Sí. Es terrible. Sí. Y me dice el vasco, cada vez que me dice, te debo vino. Sí, le digo, hace 20 años que me debe vino. Bueno, así que lo que hicimos fue minimizar al máximo la cuestión equipo y sí cargar mucha agua. Yo creo que habíamos llevado 5 litros, algunos 4 y otros 5 litros o 6. Sí. Muchos nos llevamos, pero teníamos. De agua. También especulábamos un poco con que ya hacía un montón que veníamos aclimatando, y la verdad que estábamos todos muy bien. O sea, hasta el momento nadie había vuelto a presentar síntomas de altura, ¿no? Ni dolores de cabeza, ni náuseas, veníamos todos muy bien. Y al otro día, ahora sí, encaramos el ascenso. Esa es la foto, bueno, recortada, ¿no? De la que me sacaron a mí sentada en el cráter, donde se ve perfectamente el volcán.
Pero en realidad, cuando Guillermo Almaraz me manda ese mail contándome que no tenía censos hasta el momento, me cuenta que ese círculo negro en realidad no es un cráter. Me había olvidado este pequeño gran detalle de comentarlo. Que no es un cráter, que la cumbre es un plató, ¿no? Como un platito hondo, que depende cómo le pega el sol, refracta sombra y parece un cráter, pero que en realidad no era un cráter. Pero, sinceramente, ya me había picado el bichito, ya no me importaba si era un volcán o no era un volcán. Yo quería que lo subamos para ponerle el nombre que le pusimos en honor al grupo. Así es como se veía en el 2017 y la foto que sigue lo van a ver cómo lo subimos. El mismo paisaje, ¿ven? Es este. Cambia totalmente. Yo lo había visto siempre así, nunca lo había visto nevado, ¿no? Ahí no se ve ningún cráter. Continúa, Gus. Bueno, aproximamos con la camioneta. La camioneta, para los que conocen la zona, la dejamos como abajito del... Es como cuando subís el Beltrán, en el mismo lugar la dejas. Y después... Sí, al volcán Beltrán. La dejamos ahí y teníamos 2 días de ascenso. Uno hasta un campamento. Continúa. Bueno, ahí encaramos la caminata al campamento donde íbamos a pasar noche para después subir la montaña al otro día. Si vas bordeando toda la ladera del Beltrán, claro, nos abríamos a la derecha. Ese es el paisaje que nos rodeaba. No, es un campamento. Ese campamento lo conocía el Chango Chico porque es el campamento que se usa para subir el pabellón, que ahora lo van a ver, que hacia la izquierda subís al pabellón y después de caminar un rato largo, doblando a la derecha, se llega al cerro. Lo que tiene el Cerro Mística es que está muy metido adentro, muy escondido. Sí, pero aparte cuando te dice campamento, no te creas que hay... No, ahora lo van a ver. Ahora vas a ver lo que es el campamento. Sí. Fíjense que el paisaje más o menos se repite, ¿no? Porque lo que creo yo, lo más hermoso del Cerro Mística no es el cerro en sí, sino el paisaje que tiene abajo para llegar. Que ahora van a notar la diferencia con respecto a esto que fue lo que vimos la mayor parte del camino y lo que se ve mayormente en cualquier zona de los 6000 de Catamarca. Parada para descansar. Ahí está el Chango Chico, Juanchi, Sibu, Caroleta. Este sí es el Morocho. Ese es un salar. Sí, salar de la Laguna de San Francisco. De Incahuasi, San Francisco. No, de San Francisco. San Francisco. Sí. Otra parada técnica, descanso. Hacía frío, ¿no? No me acuerdo. La mochilita de Juan. Estaba fresco. Agua, mucha agua. A lo mejor al puro la dejamos abajo. Ahora sube. Y ahí llegamos al campamento. Este es el campamento. Todas las comodidades. Es lo único que hay ahí, ¿eh? Sí. Bueno, para este momento habíamos descubierto que lo que le funcionaba a Caroleta para que no le pegara a la altura era llegar al campamento, sentarse y no hacer nada por 2 horas. Es una estrategia, ya dije. Siempre tenés que... Siempre, sí, que sí. Cuando está todo armado, y me empiezo a sentir bien. Después del campamento de Mendoza, de la aclimatación en Mendoza, empezamos a hacer eso y ella empezó a estar bien, ¿no? Como que no podía unir el esfuerzo de la caminata, de llegar a una nueva altura y encima de tener que hacer la actividad. Claro. Entonces llegamos y dijimos, vos Caroleta, sentate, descansa, armamos campamento, pasa vos. Ahí la alegría de haber encontrado campamento ya armado, 2 carpas. ¿Pasa? Ahí va. Este es Juanchi yendo al baño. Para que vean. Para que vean la inmensidad del lugar. Es una piedra.
Es que no había forma de esconderse, no había una piedra grande para esconderse. Tú quieres la vuelta, tú quieres al otro lado. Sí. Y ahí estábamos cenando el arroz, pero, cosa que esta vez que Caroleta haya descansado, igual no tuvo ningún beneficio porque se empezó a sentir no mal, muy mal. Así que así como terminamos de armar las carpas, mientras nosotros cenábamos, ella estaba solita en la otra carpa, durmiendo y agarrándose la cabeza del dolor, nauseosa. Sí, el chango ahí le dio algo de medicación, que no sé si paracetamol o ibuprofeno. Paracetamol, le digo. Sí, un paracetamol. Bueno, por suerte se durmió. Y al otro día, 6 de la mañana, Caroleta a las 5 se levanta, reina total, con toda la energía para seguir subiendo, cuando nosotros ya estábamos pensando la noche anterior, bueno, hasta acá llegamos, porque no la íbamos a dejar sola ni a palo. Teníamos una leve esperanza de que mejorara, pero nunca jamás imaginamos que se iba a levantar con la energía que se levantó. Así que desayunamos e iniciamos el camino al Cerro Mística, que sería en esta dirección. Esto que se ve es el Bertrán, es el cráter del volcán Bertrán. Pasa a vos, ¿Cómo se orientaban a vos? Teníamos todo marcado en GPS, viste que teníamos que mostrar el Google Maps, yo llevaba la carta. Y aparte En el GPS tenés las coordenadas del cerro que querés ir, y si bien previamente vos marcaste cosas en el Google, pero en el terreno te encontrás que las cosas a veces son distintas, entonces te vas manejando con eso, pero tenés claro dónde tenés que ir, y una vez que ubicaste el cerro, lo viste, ahí vas encontrando el camino que querés ir, que querés hacer. Realmente vamos, digamos, buscando relieve, esquivando para poder llegar por ahí. No, claro. Desde el campamento base no se ve el cerro. Desde donde acampamos no se veía el cerro. Así que vas buscando claro. El campamento, ¿cuánto ubicaron? El campamento lo conocía el chango chico. Ese es lo que conocía el chango chico de Cerro Pabellón. Claro. Entonces sabíamos que el Mística estaba allá atrás de donde nosotros habíamos acampado, por las cartas. Y lo que hicimos a la mañana fue, salir, empezar, calculando dónde estaba, no apuntar a una cumbre cercana para subir y volver a bajar, sino ir faldeando. Claro, y buscando el y camino. ahí vas buscando el camino. Lo loco es que estás en el medio del desierto, en el medio de la nada, no tenés, salvo el pabellón, que creo que es lo que se ve ahí a la izquierda, sabíamos que estábamos a la derecha, entonces íbamos caminando, íbamos buscando. Bueno. Ese que se veía era el Cerro Pabellón. El que se veía en la foto anterior, naranjita, era el Cerro Pabellón. Después de dar, ese que está allá, bueno, después de dar un giro de 90 fue, a la derecha aparece, el chango chico iba adelante con el GPS, yo iba con la carta, y el chango chico me dice, nunca más me olvidé de ese momento, dice, María, ahí está. Y yo me paré adelante y por supuesto, los que me conocen, ¿no? Así como ahora. Le digo, no, ¿de verdad, Chango, es ese? Sí, Mari, mirá lo lindo que es. Y yo decía, no, Chango, es ese. Bueno, no sé la cantidad de veces que le pregunté, porque la verdad es que él me mostraba el GPS y yo me daba cuenta que podía ser ese, pero bueno, era la primera vez, para mí era toda una experiencia tener el GPS en la mano, la carta. Pero bueno, ahí encaramos, como dijo Juan, pasa vos. Ese es más cerquita. Encaramos como un playón enorme, que ahora lo van a ver en las siguientes fotos, donde empieza a aparecer de a poquito un paisaje muy distinto al que veíamos en el día anterior, lleno de coirones. Acá no había ni un coirón, eran todas piedras y empezaron a aparecer piedras de unos colores increíbles. ¿Pasa, Gustavo? El chango chico, que es geólogo, se puso a mirar y analizar y dice que posiblemente esa zona era un cráter muy viejo, muy antiguo. Y la otra cosa que nos sorprendió es encontrar algunas huellas de cuatriciclo. Sí. Cosa rarísima. Entonces son salidas que hacen las mineras
explorando, porque no sé qué mineral hay ahí. Oro. Entonces, El chango dijo que posiblemente haya oro. entonces andaban, se veían algunas huellas de cuatriciclos. Parecían viejas porque estaban medias borradas, pero había cuatriciclos, Sí. pasaron cuatriciclos por ahí abajo. Y bueno, y este playón que hay ahí antes de empezar a encarar el cerro, lo puede decir Poche también, parece que estás en Marte, parece otro planeta, ahora lo van a ver en las siguientes fotos, ahí estábamos descansando un poco. Ahí vuelve a aparecer, acá se ve bien. Cerro Mística y este es el pabellón. Y ahí empezamos a encarar el ascenso, viendo más o menos por dónde. Después de esa subidita se puso bastante empinado y con piedra suelta, pero fue muy poquito Sí, hasta lo que llegar costó hasta que llegara al filo, al filo. Y lo encaramos todo por el filo. Pasa, ¿eh? Ahí se ve el ¿Ven lo que son esos lugares? Es una maravilla. A partir de acá se empezó a poner como más empinado, que dabas 3 pasos y bajabas un poquito, como Acarreo, costó, pero un fue, poco de sí, acarreo. acarreo, pero fue muy poco, no tiene dificultad, la verdad que no sabíamos cuánto iba a durar eso, pero la verdad es que después metimos otra diagonal y no, fue muy fácil. Ustedes venían desde la derecha. Nosotros veníamos, perdón, permiso, por acá. Para allá. ¿Cuántas horas fueron? Fua, No sé, ahí ya. ese dato no, creo que está en el relato, Salimos a las pero 6 de la mañana y volvimos, no me acuerdo a qué hora, en la tarde. A ver. lo tendría que leer del relato, no me acuerdo, la verdad. Pero ahí más o menos era. ¿Cómo? No me acuerdo. No sé si el mediodía ya. Yo creo que mediodía. Mediodía. Pero no. Creo que ahora está puesta la hora en el libro de cumbre. En el GPS está puesto. Acá ya estábamos montados al filo, a lo que sería parte o el inicio del plató, ¿no? Y como toda cumbre, bueno, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Y yo estaba, el chango chico adelante mío y yo iba atrás. Y el chango me decía, Mari, cada vez falta menos. Y yo decía, chango, ¿pero vos estás seguro que es este? Yo, chicos, la paciencia que me tuvo el chango chico en esa salida. Y no Ahí solo paramos a no solo descansar. no solo el chango chico. Ahí fue el último descansito. Claro. Y pasá, Gustavo. Y ahí llegamos a la cumbre. Abrazo de cumbre. Anda pasando ahora que son todos los abrazos. No, si te parece. Lloré, grité. Me acuerdo que gritaba. Nunca me había pasado. Siempre lloro y no me sale la voz. Y me paré y gritaba y lloraba y gritaba y lloraba. Pasa, Gustavo. ¿Eh? Pasa. Ahí está el videíto. No sé si se va a escuchar. Ahí está el chango. Pero. Ay, no sé, ¿no tenemos audio? Por los videos de Caro. Van a escuchar más que nada viento. Porque había mucho viento, hacía mucho frío. Si bien el día se veía espectacular. Sibu, unas palabras. Mucho frío. Estábamos con. No sé, Liceo, la verdad, pero. Cuando paraba el viento se estaba bien, pero con el viento estábamos con guantes de pluma, la campera, la gorda de pluma. Mucho viento había. Bueno, nada, el video es intentando que se vea la bandera que... Ahí está. Ahí están los chicos, Caroleta y Juanchi. Pausaca, Gus. Acá quería mostrar. Para que se ubiquen también, es el volcán San Francisco y el Incahuasi, que se veían desde ahí arriba. ¿Caroleta estaba bien? No, Caroleta se levantó increíble y siguió increíble todo el día. No, es que no la podemos descifrar acá, ¿no? Continúa, Gustavo.
Fuimos al borde más elevado, que es como el que está ahí en el precipicio, digamos. O sea, llegamos al plató y ahí era como la parte más elevada y estaba el precipicio. Después de las fotos, armamos una pirca. Bueno, ahí está, ¿no dice la fotito al hora ahí? GPS. No, la hora está en el libro de cumbre. 5.253. Bueno, les cuento que también, como parte de todo este sueño, ¿no? Un sueño, por eso yo en el flyer puse un sueño de 2 etapas, porque la primera etapa era lograr llegar a la cumbre. La verdad es que yo que no me quería encontrar los palitos que me dijo Guillermo que quizás podían estar de la expedición de los bolivianos. Yo tenía como la ilusión de que seamos los primeros en pisar esa montaña, y fue así porque no encontramos absolutamente nada. Y cuando, como les decía antes, me subí a la moto y empecé a pensar en el proyecto, apareció inmediatamente la segunda etapa en mi mente, ¿no? La segunda etapa del sueño, que era que alguien subiera y bajara un banderín que dejamos, porque a mí, si hay algo que me parece hermoso y que lamentablemente se está perdiendo, es esto de llegar a una cumbre y encontrar un libro y leer lo que escribió la gente, ¿no? Y encontrarse con algo que dejó algún montañista y llevárselo uno y dejar algo personal. Ese romanticismo a mí me encanta. Lamentablemente ahora hay un montón de grandes cumbres que ya eso no lo tienen, se fue perdiendo, pero para mí es algo como, de hecho con Guillermo Amaral lo hablábamos mucho, ¿no? Como bueno, de intentar en la medida que podamos de recuperarlo, ¿no? Y cuando decidimos hacer la montaña, me acuerdo fue mi primer compra, los que me conocen saben que soy malísima con internet y demás cuestiones, pero me senté a buscar cajas metálicas que se bancaran sol, frío, todo lo que sea, y soñé con esa caja, la encontré, la compré por Mercado Libre, me acuerdo, y subimos con una caja importante que tenía un banderín para que bajara la segunda expedición que subiera al cerro y un libro de cumbre con el lapicito, ¿no? Para que si alguien más iba, anotara lo que quisiera. Ahí estábamos buscando piedras para armar el pircado. Ahí se ve el Cerro Pabellón, el naranja. Armamos la pirquita. ¿Se ve de ahí? No, el Beltrán no se ve. desde acá no, porque el Beltrán... No, espera, no sé si no es este. El Beltrán está para la izquierda. No, debe Por estar... ahí debe estar. No sé si no es este, ¿eh? No, me parece que no. Parece que sí es ese, porque tenés el Incahuasi. Acá. Sí. El Morocho, el Incahuasi, para mí es este el cráter, ¿eh? Pasa, Gustavo. Ese es el famoso banderín caserito, por supuesto, con todos los integrantes de la expedición. La fecha fue el primero, eso lo terminamos de completar ahí en la cumbre, 1 de diciembre del 2018. Una hermosísima manera de concluir el año. ¿Paso? Ahí está la caja. La caja discreta, chiquitita. Libro de cumbre. Claro. Bueno, ahí estaba escribiendo, sí, escribiendo el libro de cumbre y llorando, por supuesto. Ahí todos escribimos en el libro. Le pusimos algunas piedras, dejamos un poquito a la vista la calco. Y esto, bueno, algunas fotos de los paisajes, de las vistas hermosas que se ven desde ahí arriba. Anda pasando, Gustavo, porque esos son paisajitos también. Ese es el pabellón, imponente, con ese color.
Sí, el negro es el peinado. La felicidad del objetivo logrado. Caroleta, espléndida, por suerte. El Incahuasi, el San Francisco. Sí, ese es el Bertrán, ahí se ve bien, mira. Sí. El cráter. Y ahí nos despedíamos ya de la cumbre, de la Pirca, y a emprender el descenso. Que lo más complejo del Cerro Mística es lo que hay que patear de regreso. Yo no tengo recuerdo que una montaña me haya quemado tanto los gemelos como el Cerro Mística. Ojo, Dani, te estoy escuchando. No, el tema era llegar al campamento, desarmar y seguir hasta la camioneta. O sea que Por eso se hizo largo. Sí, porque ya no teníamos más agua, ¿no? Así que había que llegar, desarmar y seguir. Nosotros, perdón, después lo van a ver igual en otra foto, lo encaramos como por acá Sí, estuvo bien a la Ahí, derecha. y después nos montamos al filo. Y después igual está marcado en una foto. Pero acá se ve más otras perspectivas. No, se quedaron un rato sin agua. No, el agua alcanzó bien, pero si no... daba para una noche más. Claro, no te daba para quedarte una noche. Los porque- cálculos los hicimos así. El cálculo fue para una noche con el Sí. arroz ya cocido y volver a la vuelta y volver de una. Ahí está Juan. Llegando al bondi. Ya llegó. No había Uber en esa época. Y ahí apareció la carpa. Ahí está Ahí está la el camino. la ruta que hicimos. Y bueno, como Caroleta no pudo estar presente, que le hubiese encantado venirse de Pringles, pero bueno, anda con unos temillas familiares, nos dejó un pequeño videito contándonos un poquito su experiencia, cómo lo vivió ella, y bueno, no queríamos que esté presente, así que fue la forma que se nos ocurrió de que esté acá en la charla. Ahora lo van a ver. Eso es, ahí está la hora, 10:45. 10:45. O sea, 4 horas hicieron. 4 horas. Sí, más o menos. Sí, porque si nos levantamos, sí, a las 6 salimos, sí, a las 6 de la mañana salimos, creo. Bueno, ahí estaba mi Gracias por el sentir. corazoncito, profesora. Terminaron todos. No. Cuando lo conocimos ya en Catamarca, todos lo conocían como chango chico. Pasó. Y ahora la vamos a escuchar a Caro. Ah, no, la vamos a escuchar No, ya todavía. apareció. Ahí está la dama Juana, lo que todos querían ver. Brindamos esa noche, sí. Que en realidad la habíamos llevado arriba para descorcharla en la cumbre, pero había tanto viento que decidimos que la disfrutábamos mejor abajo en el refugio. Y Lady Di. Y ahí estamos con el amigo Carlitos de Vialidad, que nos adoramos. Y ¿cómo se llamaba, Sibu? Juan, no me acuerdo, creo. bueno. Juan, creo Juan, que era. ¿no? Que falleció. Que falleció Juan, sí.
ya con la camioneta otra vez cargada. Hola a todos, No se buenas asusten, tardes, buenas Caroleta. noches. puede subir? Bueno, acá Caroleta reportándome desde Paraje Reserva Coronel Pringles. Bueno, cuando Mariana me comentó que iban a hacer la charla, obviamente me invitó para ver si podía estar presente, pero bueno, se me complica mucho estar allá en Buenos Aires, así que se nos ocurrió hacer un videíto para contar un poco mi experiencia. En Mística para mí fue muy importante porque fue mi primera vez en Catamarca. Conocer muchos lugares nuevos, fue el primer viaje largo que hicimos con los chicos, así que nada, era todo nuevo, interesante, lindo, gigante, dorado, de todo un poco. Bueno, como muchos o algunos sabrán, yo soy chotonga para aclimatar, brava soy. Y bueno, nada, hicimos la aclimatación ahí estuvimos en El Salto, después viajamos hasta Catamarca, fuimos subiendo de a poco, aclimatamos en Gendarmería, todo ahí en Vialidad. Venía bien, bárbaro venía. Y bueno, cuando subimos al campamento del Mística, nada, se me reventaron todas las fichas. Así que bueno, por suerte, a las 3 de la mañana me levanté como nueva y dije, no, voy a poder andar bien. Y bueno, ese día fue lindo y largo, un paisaje impactante, tremendo. La vista desde arriba cuando llegamos y con el chango nos dijo, sí, es acá, una emoción muy fuerte, la verdad. Y bueno, estuvimos un ratito, viento por supuesto, y bueno, la bajada eterna, eterna porque fue largo el día, después llegar, desarmar y la llegada hasta la camioneta costó, pero bueno, como ya muchos sabrán, por más que sufres la bajada, cuando ya vas llegando ya estás pensando a qué próximo lugar te gustaría ir o conocer. Así que bueno, la verdad que para mí fue una experiencia muy linda y nada, mi primer viaje a los 6000. Así que bueno, esperemos que pronto podamos andar de nuevo por allá. Caroleta. Qué seria, Puta. Bueno, y acá se terminó la primera etapa del sueño, primera etapa cumplida. Y ahora lo voy a invitar al señor Fabio Pochettino, que es el que concluyó, el que realizó la segunda etapa de este sueño, después de 7 años.